¿Me pueden escuchar? Sí, Miss, sí se lo escucha bien ahorita. Ah, qué bueno, gracias a Dios. Esperemos que se mantenga así. A ver, vamos a esperar que vuelvan a reingresar todos. Esta semana justo yo he tenido problemas con este internet de Telefónica. Es tanto que inclusive hasta con el cable, lo único que veíamos eran canales nacionales, pero no es por falta de pago, porque hemos pagado. Entonces no sé si es alguna falla que hay justo por donde yo vivo, que es muy probable, ¿no? En la mañana sí tuve esos inconvenientes, pero como que cuando salía, que el internet estaba lento, no hablaba para que no se escuche feo y después continuamos y no hubo mayor problema, o sea, pudimos hacer las 2 clases en la mañana. Y más bien pensé que ahora en la noche íbamos a tener más tranquilidad porque no hay colegios, ¿no? Porque el internet se va saturando porque lo usa mucha gente. Y mi esposo llamó en la tarde para quejarse, pero creo que se están quejando mucho, que como que no le hicieron mucho caso. Vamos a ver, vamos a ver, que se vuelvan conectar todos. ¿Cómo están de salud ustedes, chicos? Bien, Miss, gracias a Dios, bien. Sí, qué bueno. Es lo más preciado que tenemos, ¿ah? Porque en esta época te puedes resfriar por el cambio de clima abrupto, si no te cuidas, te puedes contagiar del COVID, y la verdad que no conviene estar enfermos para no tener que ir al hospital, ¿no? Sea lo que sea. Cuídense, coman bien, descansen, aunque yo sé que a veces eso es difícil, pero descansen en la medida que puedan, descansen. Porque cuando estamos muy saturados, cansados o estresados, también se bajan las defensas. Cuiden su hemoglobina, si no, a comer pan con relleno o higadito, que eso también te ayuda a subir la hemoglobina. Y a los hombres también se les baja, por si acaso, chicos, ¿ah? No vayan a pensar que son los superpoderosos. Coman bien. Los varones Sí, también se Miss. estresan. Miss, le comparto, ¿no? La verdad que este, esta pandemia, este virus, está cada vez más agresivo. En mi cuadra nada más ya tenemos a 6 vecinos fallecidos Oh, qué y tristeza. y en una familia hay 2 fallecidos. Y la verdad que es bien triste saber, ¿no? Cuando un ser, imagínense, un ser querido, ¿no? Nos Mm, afecta mucho, pero también cuando son vecinos que lo vemos a diario, o sea, claro, caminar, exactamente. Ya tus vecinos y se a vuelven tu veces familia, sí, porque los ves ajá, más que a tus demás familiares, ¿no? sí, no puedo creerlo. Yo digo, no, no puedo creerlo, pero sí, lo veía, ¿no? Tan vigoroso también, pero la verdad que apena mucho y también como que uno a veces comparte el dolor, ¿no? Sí. Porque se pone en el lugar de ellos y yo no me imagino, ¿no? Cómo llevar esa situación como parte de su familia de ellos, ¿no? O sea, bien Yo, difícil debe ser, ¿no? sí, yo me aflijo, por ejemplo, por mi cuadra, por ejemplo, hoy día estuvieron en la mañana un grupo de mujeres, que serían 8 mujeres con sus baldecitos, con sus escobas, sus bolsas para basura, dicen, vecinos, le limpiamos la calle con lejía, su voluntad o un vívere, ¿no? Y hay gente que no sale. Bueno, yo no les puedo juzgar, de repente puedes tener una casa y no tener que compartir, ¿no? Y yo buscando ahí, ¿qué les puedo compartir? Porque a mí sí me conmueve. Pienso, tienen hijos, salen, tienen que superar su vergüenza. A cualquiera de nosotros nos podría pasar una cosa así y tendríamos que hacer algo, ¿no? Porque como la mamá de una amiga de mi hijo también falleció en esta semana.
y su amigo le decía, Joaquín, ni con plata. Yo tenía la plata, la llevaba a la clínica y no la quisieron recibir. No la querían recibir ni en clínica, ni en hospital, ni en ningún sitio. La cosa que se acordó de un compañero de su promoción que trabajaba en el Hospital Santa Rosa, que trabaja en el Hospital Santa Rosa, y él por ahí creo que ahora debe un favor, porque así son las cosas, y lograron admitir a la mamita, pero la mamita murió, ¿no? Y entonces tú te das cuenta que esta época es, así tengas plata, así tengas títulos, así tengas grados, si no hay trabajo, si no Sí, hay Miss. salud, no hay nada, ¿no? Entonces, lo que tenemos más valioso y preciado por ahora, chicos, es nuestra salud, porque sanos podemos luchar, sanos podemos estudiar, sanos podemos trabajar. Entonces, eso es lo que hay que cuidarnos. Y no Sí, desmoralizarnos, Miss. porque alrededor nuestro vamos a ver cosas de repente terribles y dolorosas, pero tratar de, yo no les digo que sean indolentes, porque no somos unas máquinas, pero sí tratar de cuidar nuestras emociones para que no nos debilitemos también nosotros. Si nos debilitamos, nos vamos a enfermar, las defensas bajan. Entonces creo que es un tiempo de cuidarnos, ¿no? Y no está de más también el orar, ¿no? Pedir ayuda a Dios. Así Conversa es. con tus compañeros, con tus amigos, con las personas que tengas más confianza. También expresa tus sentimientos, no te quedes. Nadie tiene que ser fuerte al extremo de que no sientas nada, eso es imposible. Ni aun los médicos, ni los policías que están ahí al frente viendo todo, ellos pueden estar sin condolerse, tienen que buscar una forma de ayudarse, de poder desfogar todo lo que están viendo y sintiendo, ¿no? Porque es una forma de protegerse. No estamos exceptos de pasar momentos difíciles, pero no es el momento difícil ni la situación en sí, sino qué cosa hacemos. Esa es la diferencia. Piensa, el problema siempre vamos a tener, grandes, pequeños, de todos los colores, pero ¿qué cosa hacemos con eso? ¿O qué hacen esos problemas en mi vida? ¿Qué me hacen mejor persona, peor persona? Porque algo tiene que lograr, ¿no? O sea, el problema no nos puede vencer y más bien nosotros tenemos que utilizarlo para que sea como un impulso. Ese impulso que nos haga salir adelante, ¿no? Seguir luchando, no bajar la guardia. Una forma de luchar es cuidarse, ¿no? No exponernos. Usen su alcohol en gel o su alcohol. eh, si salen, lleven su alcohol, la mascarilla y el alcohol en gel. El alcohol en gel es bueno cuando tú te echas el alcohol, haces esto y ya se te secó. Porque si no se te seca, ese puede ser adulterado. El alcohol en gel se tiene que secar rápido. Igual el alcohol que usas para tu mano, tienes que hacer así. El alcohol es volátil, rápido se seca, ¿no? Si no se seca, entonces ya tú tienes que estar pensando que de repente no te va a proteger. Y buscar en lugares que sean, se puede decir, de prestigio, de confianza, ¿no? Siempre hay una botica en el barrio, una farmacia donde hay gente que tú sabes que es honesta, ¿no? Son confiables. Ahí trata de comprar tus cositas para que no te vayan a engañar, ¿no? Porque de verdad que hemos visto hoy día en las noticias haciendo paracetamol con azúcar impalpable y no sé qué otra cosa más. Imagínate si ese paracetamol lo toma un diabético. Lo puede, lo puede matar, ¿no? Y no le cura nada. O sea, para el propósito para el que lo tomaba, no sirve de nada. Bueno, ya llegamos a 31 y vamos a empezar para que no esperar que nos falle otra vez esto. Esperemos que todo salga bien, porque yo también no quiero cargarlos otro día, porque sé que cada uno tiene sus días, ya sabes qué cosa tienes que hacer, ¿no? Y lo que menos quiero es cansarlos, pero tampoco quiero dejarlos a que lean una diapositiva, porque eso no es una clase, pues, ¿no? Entonces voy a compartir con ustedes la pantalla del día de hoy. A ver, ¿dónde se me quedó? Acá está. Vamos a ver. Esta es ya nuestra segunda parte, la otra mitad del ciclo. Ya estamos en la semana 9, son 16 semanas, si no me equivoco, ¿no? 16, 10, no, 18 semanas, o sea, nos falta la mitad. Ya no falta mucho. Entonces, lo que sí les voy a pedir, 16, Miss. sí, son 16 semanas. No, 18 semanas, perdón. Lo que les voy a pedir es que tengan mucha atención. Como nosotros no tenemos una clase en vivo, es más difícil que todos puedan participar.
No, porque no los veo, entonces no le puedo decir, ¿y tú qué opinas? Y esto, porque eso es la interacción que tendríamos en una clase presencial. Entonces su participación son los foros. No dejen de participar en los foros. Eh, por más sencilla que sea tu opinión, participa. Y la participación en el foro no es solamente escribir tu comentario, sino escribe lo que tú estás pensando, lee el que ha hecho otro y compartes o no compartes. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Y da un argumento. Esa es la participación en el foro. ¿Ya? Porque eso es importante porque en las calificaciones hay una parte que dice participación. Si no me equivoco, participación en clase. A ver, ahorita me fijo dice participación. Y si nosotros no tenemos participación en los foros, ¿cómo les voy a calificar? Yo más o menos en la semana 16 voy a abrir en la semana 16 un link que diga tareas atrasadas, por si te faltó el foro, porque cualquier cosa puede ocurrir. Y ahí es donde me vas a poner, así sea la tarea de la 9, de la 10 o la 11, 12, todas ahí. Ya no me envíes a mi correo porque el correo se llena de tareas y por alguna razón cada vez que les respondo, porque yo sí suelo responder, me sale como que el correo no se puede entregar. Entonces me he llenado la bandeja de cantidad de correos y otra vez vuelvo a leer los mismos y otra vez vuelvo a leer los mismos. Ay, me genera mucha confusión y me genera demasiado estrés porque no quiero fallarle. Entonces, en la plataforma no se va a perder absolutamente nada, ahí va a quedar, tú lo vas a poder ver, ¿no? No me vas a poder decir, no, sí le mandé, porque yo me voy a ir a ese foro, perdón, a esa actividad de tareas retrasadas y ahí tengo que encontrar tu tarea, ¿ya? Entonces, lo ideal es que lo hagamos en nuestra fecha, así no te vas a acumular de trabajo tampoco. Pero si por alguna situación fuera de tu voluntad ocurriera, esa va a ser nuestra salida, ¿ya? Entonces, ahora empezamos. Vamos a ver por qué la presencia de la literatura infantil en la escuela. Creo que a lo largo de todas estas sesiones hemos podido ver lo que hace la literatura infantil en nuestros niños, en nosotros mismos, mira Mari, en nosotros mismos. ¿Y por qué en la escuela? Porque en la escuela para nosotros va a ser un aliado, ¿no? Para poder lograr aprendizajes, porque con la literatura infantil no solamente es lo que vamos a desarrollar es el área de comunicación, sino podemos también trabajar las emociones, podemos trabajar a nivel de persona, aún la ciencia y el ambiente, porque imagínense el conocer un poquito más, de acuerdo, si es un texto narrativo, ¿no? Que nos habla de determinados lugares, que nos describe de repente ciertos paisajes o ciertos lugares históricos o turísticos. Ese texto narrativo nos sirve para poder conocer algo más, ¿no? No solamente lo limitemos a los cuentos o a los títeres, sino también de esa forma de conocer y de repente incluirlo dentro de otros cursos. Cervera, en su obra La literatura infantil en la educación básica, nos dice, la literatura infantil da respuesta a necesidades íntimas del niño, respuesta que se traduce en el gusto que el niño manifiesta por ella. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver el video, hay dos videos que he puesto en esta semana en la plataforma. El primer video sale una niña y esa niña narra. Sí, no te preocupes, Yuserin. Todos hemos tenido problemas, especialmente yo con el internet, así que tranquila, te estábamos esperando. Esta niña narra su experiencia con la literatura, con la lectura y qué cosa ha hecho la literatura y la lectura por ella y la liberación que ella tiene y lo segura que es. Realmente es una niña pequeña, pero yo me imagino a cada uno de nuestros niños eh, de esa manera con nosotros, verlos desarrollarse así sería realmente genial, fantástico. ¿Y por qué no apuntar a una cosa de esas, no? De que nuestras niñas y nuestros niños puedan reconocer que en la literatura ellos pueden viajar. No te preocupes, Cora, te estábamos esperando. Ellos van a poder viajar, conocer lugares lejanos, enriquecer su vocabulario, poderse expresar,
¿no? Porque la literatura también les da la libertad de expresarse, de ponerse en el lugar del otro, de repente de identificar emociones, ¿no? Y decir, oye, estas emociones me parecen conocidas, yo sentí lo mismo cuando me ocurrió esto, ¿no? Y poder reconocer sus emociones. Dice, la aproximación de la escuela a la vida, ¿no? La literatura infantil es fruto de la cultura que se produce en la vida. Introducir este tipo de lecturas en el aula es una forma de acercamiento entre ambas realidades, ¿no? No solamente que ver a la escuela como un ámbito educativo, como de repente nosotros la vimos cuando estuvimos en nuestra época escolar, sino que vean algo más, ¿no? Que sea un lugar de creación, un lugar de disertación, un lugar de poder expresar, de poder crear también, ¿no? No solamente a los niños, sino a nosotros mismos. El aprovechamiento de los estímulos lúdicos implicados en la literatura infantil, los elementos lúdicos generan motivación para el desarrollo del lenguaje y para otros aspectos educativos, ¿no? La literatura infantil en la escuela, mejor que cualquier otro procedimiento, a ver, me pareció que alguien quería entrar, no, puede despertar afición a la lectura. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr, que nuestros niños encuentren ese gusto por leer, que nuestros niños realmente puedan disfrutar leer, no solamente sea la lectura porque tienen que responder unas preguntas o la lectura para que tener nota en el plan lector, sino que disfruten la lectura. Y para que ellos disfruten la lectura, ustedes también tienen que disfrutarla. Una diferencia importante entre los niños que aprenden a leer únicamente en la escuela y los que aprenden a leer fuera de ella es que los del primer grupo aprenden a descifrar y reconocer palabras en textos sin contenido significativo que degradan la inteligencia del pequeño. Mientras que los del segundo grupo, los que aprenden a leer con textos que les fascinan, pues tienen otras oportunidades. Es totalmente diferente. Yo les conté, a ver si no me equivoco, les conté la experiencia que tuvimos con mi esposo, con nuestros hijos. Nosotros queríamos que nuestros hijos lean, ¿no? Entonces, para que nuestros hijos sean buenos lectores, teníamos que invertir. Hay alguien que se le ha quedado su micrófono prendido. A ver, verifiquen, por favor. Y entonces nosotros, ¿qué hacíamos? Les dábamos su propina. A ver, primero lo llevamos en este tiempo, esa oportunidad lo llevamos a la librería de Metro y les dijimos, a ver, escoge qué libro es el que tú quieres leer. Y ellos escogieron. Yo recuerdo que mi hijo escogió El Delfín. A ver, llámala. Y no recuerdo cuál fue el que Porque el escogió. internet se ha subido. Sí, a ver, hay un micrófono prendido. Ya, no recuerdo bien cuál fue el que escogió mi hija, pero nosotros le pagamos inclusive, nosotros le dijimos, ya te voy a pagar 5 soles, pero tú me lees todo el libro. Ya. Entonces, esa fue nuestra estrategia y recuerdo que así estuvimos como unos 3, 4 libros. Y al quinto libro ya no le pagábamos los 5 soles, te comprábamos el libro. Pero ellos lograron encontrar el gusto porque leían lo que ellos querían leer. O sea, el material que ellos iban a leer era el que ellos habían escogido. Y eso es diferente. A veces nosotros escogemos los textos del plan lector. No, es que este texto es esto, este texto, y no estamos pensando en el niño, para que el niño disfrute del texto. Y es más, nosotros solamente no, sino también los padres, pero dice, ese libro ¿para qué le va a pedir a mi hijo que él tiene que leer esto? No le va a servir para el examen de admisión, ya debe estar leyendo literatura seria, y nos hacen comentarios de ese tipo, o para qué tanto libro de plan lector piden, ¿no? Que también hay esos comentarios, y no les dan el valor que realmente tiene la lectura, ¿no? Y que el plan lector se diseñó justamente para motivar el gusto a la lectura. Ese es el propósito del plan lector, hacer que nuestros niños lean. Si nuestros niños leen, ellos van a progresar, van a poder alcanzar otro nivel de pensamiento.
Ahora, la literatura infantil puede contribuir a devolverle a la palabra su poder de convocatoria frente a la invasión de la imagen, ¿no? Nos hemos acostumbrado a que mientras más imágenes tenga algo, es mejor. Eh, yo estoy segura que si pusiéramos solamente las diapositivas con palabras, de repente serían aburridas, ¿no? Dirían, oh, qué aburrida, no hay nada que se incentive a ver de qué cosa se está hablando. Y así también los niños, ¿qué es más fácil? ¿Ver la película o leer el libro? Ver la película, pero la película es la interpretación del director de la película. En cambio, cuando tú lees el libro, es la interpretación que tú le das. Y tú tienes el poder de interpretarlo. Es devolverle el valor a la palabra, ese poder que la palabra tiene de convocar más que la imagen, ¿no? Y eso es lo que tenemos que propiciar. El aprovechamiento de los elementos folclóricos presentes en la literatura infantil. Esta interacción del folclore es garantía de la aproximación al espíritu del pueblo. Y hay tantas historias realmente. Jesús Cabel tenía varias historias. Yo tenía 2 libros de Jesús Cabel, que es de literatura infantil peruana, con historias muy bonitas para los niños. Yo los doné a la biblioteca del colegio y me quedé sin mis libros de Jesús Cabel. Cuando termine esta pandemia voy a ir a buscarme material. También quiero ir a la Casa de la Literatura, que es al lado del Palacio de Gobierno, donde antes era la estación de desamparados, la estación de trenes, ¿no? Y buscar material. En agosto, yo recuerdo haberles enviado en una de las semanas del curso. En agosto es el Congreso de Literatura Infantil, de repente vaya a ser virtual también. Si es virtual mejor, porque no tenemos que irnos hasta este lugar que a veces es lejos y el tráfico y todo eso, ¿no? Pero sería interesante, yo me voy a apuntar para participar en ese congreso. La literatura infantil ha de estar presente en el aula como recurso educativo, no como un recurso didáctico. O sea, nosotros le debemos utilizar como un recurso educativo, no solamente para rellenar un espacio vacío o para usarlo como una simple estrategia, sino que la literatura debe ser parte de nuestro trabajo, no una estrategia solamente. Esto implica una presencia más libre, sin concreción absoluta de objetivos, sin intención de estructurar contenidos científicos y sin perspectivas de evaluación precisa. Las actividades en que se implica la literatura infantil son difícilmente evaluables. Tal es el caso de la lectura individual, ya sea en el aula, en familia o en la biblioteca. ¿Cómo podemos evaluar? ¿No? ¿Cómo podríamos evaluar a un niño que pide un libro y disfruta de leer? No hay una lista de cotejo ni un indicador que nos pueda ayudar a evaluar, pero sin embargo es algo que debemos de propiciar, ¿no? Que nuestros niños lean. Entonces la biblioteca en el aula es un buen recurso. ¿Se imaginan que cada niño pueda traer un texto para compartir? Si tienes 30 niños en el aula, tendrías 30 textos que los niños pueden cambiar, ¿no? Que pueden cambiar, que pueden prestarse y al final podrían hasta leer 30 libros, pero de medida de cómo los vamos motivando. Y de repente con esos libros que los niños llevaron, hacer tu plan lector, no necesariamente leer el mismo texto. A ver, no necesariamente todos van a leer el mismo texto, pero podríamos evaluar justamente ese plan lector. Pero ya, ahora sí ya no se escucha ese ruido. Listo. Ahora, la didáctica de la literatura infantil. La didáctica de la literatura infantil es una disciplina globalizadora que favorece la interdisciplinariedad y la integración cognitiva y conductual. La enseñanza de la literatura en los estudiantes es para el dominio de todos los recursos de su lengua para expresarse y comunicarse en cualquier situación de la vida. Es decir, el desarrollo de la competencia comunicativa, ¿no? Miren ustedes, la enseñanza de la literatura a nuestros estudiantes es para el dominio de todos, ¿no? Los recursos de la lengua, o sea, no solamente es para leer, sino
todo lo que esto implica, todo lo que esto de acá implica en el aprendizaje de nuestros niños. A ver, Yuserin no ha entrado. A ver, déjame ver. No veo no veo una solicitud de ingreso. A ver acá. No hay una solicitud de ingreso a la clase. Ah, ya. Listo, qué bueno que ya entraste, Yuserin. Ya. Entonces, miren, acá tenemos esto, el objetivo, ¿no? Los estudiantes desarrollen la competencia comunicativa. ¿Qué implica la competencia comunicativa? Implica el dominio de la lectura, el dominio de la escritura y el dominio de la comunicación oral. Todo esto es la competencia comunicativa. Todo esto tenemos que desarrollar en nuestros niños y la literatura puede ser un buen elemento que nos ayude a desarrollarlo, ¿no? El dominio de la lectura es leer y comprender lo que estamos leyendo. ¿Cómo vamos a poder aprender a comprender los textos si no tenemos la práctica de leer y de comprender? Tenemos que leer y reflexionar, ¿no? Y eso es algo que se va aprendiendo, ¿no? Por eso con textos pequeños vamos leyendo una parte, reflexionamos, vamos leyendo otra parte, reflexionamos para poder entender lo que el autor nos está compartiendo en su texto, en su lectura. El dominio de la escritura, porque puedes escribir de lo que has leído. A ver, de lo que has leído, haz una composición, haz un resumen, haz un informe, haz una síntesis, haz una paráfrasis, haz una representación o una comparación, o de repente vamos a hacer algo que sea totalmente contrario a lo que nos están escribiendo o escribir algo similar. Entonces, es producción de textos, ¿no? El método que utilices para incentivar esta producción tiene que ser variado, no puede ser siempre lo mismo. Y el dominio comunicación oral, que es hablar y escuchar, porque no solamente es hablar, ¿no? Hablas, sino también tienes que saber escuchar. Y eso va a equivaler la expresión oral y la comprensión oral, porque hay muchas personas que no te entienden lo que tú les dices, porque no están acostumbradas a escuchar. Y hay que ser buenos, al menos como maestros debemos ser buenos oyentes, para poder conocer el pensamiento, para poder conocer las emociones de nuestros estudiantes y poder ayudarlos, porque si no los escuchamos, no los conocemos, no los vamos a poder ayudar, ya sea de manera personal o a través de los diferentes aprendizajes que vamos a desarrollar en el aula, porque ustedes no solamente van a ser profesor de literatura, sino de los demás cursos y áreas curriculares. Y hay que conocer y hay que escuchar para saber cómo están y qué es lo que necesitan ellos, por atender esa necesidad. ¿Cómo desarrollar la competencia comunicativa? La competencia comunicativa comprende el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten producir y entender los mensajes de manera contextualmente apropiada. Implica el uso de la lengua como instrumento de comunicación en cualquier situación oral o escrita, por ello se debe ofrecer espacios que permitan su desarrollo. Entonces, es parte de lo que nosotros debemos hacer. Recuerden que como maestros nosotros diseñamos experiencias de aprendizaje. Entonces, en mi diseño de experiencia de aprendizaje debo de incluir también el desarrollo de esta competencia comunicativa, el disfrute de los textos literarios, el disfrute de la lectura, la comprensión de la lectura, la producción de textos, la escucha, ¿no? Y la producción oral también, el poder hablar, disertar, expresarnos, ¿no? Entonces acá tenemos las competencias del área de comunicación, que es se comunica oralmente, lee diversos tipos de textos escritos y escribe diversos tipos de textos. Nosotros, en conjunto, debemos de favorecer el desarrollo de estas competencias, porque esto es lo que va a hacer que el niño realmente desarrolle la competencia comunicativa. ¿Y qué vemos aquí? Miren, qué bonito. Acá tenemos una biblioteca escolar, ¿no? Esto es una biblioteca de aula.
que como les digo, si cada niño lleva un texto, un libro de los que ellos tienen en casa, ni siquiera les pedimos que compren, que sea diferente, sí, para que puedan interactuar y prestarse los libros, ¿no? Acá tenemos la biblioteca, acá tenemos la producción de textos. Nuestros niños no solamente van a escribir, sino también van a producir imágenes, ¿no? La expresión de sus ideas a través del dibujo, que es también un elemento de comunicación. La expresión oral, ¿no? Que no solamente es declamar poesías o cantar canciones, sino también el poder dar una conferencia, el poder discutir, ¿no? Se imagínense a los chicos en un debate, ¿no? En un debate donde ellos pueden discutir e intercambiar sus opiniones. De repente, algo parecido a lo que nosotros escribimos en los foros, pero esto de una manera oral, ¿no? Exposiciones, presentaciones, discursos, cosas que los chicos pueden hacer y que va a ayudarlos justamente a esta expresión oral, a enriquecer su lenguaje. Y acá miren, acá tenemos las orientaciones para desarrollar la competencia comunicativa. Miren acá qué están haciendo. El teatro de sombras. ¿Se dan cuenta? Y acá este pequeño ha hecho su exposición, ¿no? Me parece como que fuese un lab book o algo parecido donde está él hablando de sus animales favoritos, sus dinosaurios, ¿no? Y él va a exponer sobre esos dinosaurios porque eso es lo que a él interesa y lo que él quiere. ¿No? Y tenemos que favorecer eso y así ahí desarrollar esa facilidad, esa habilidad, esa competencia comunicativa, que el niño pueda expresarse oralmente, porque él va a hablar de sus dinosaurios, que es el tema que a él le gusta. Debemos de repente ser un poco flexibles y darles la oportunidad de que ellos puedan también decir lo que a ellos les interesa. Y hay otros momentos en los que de repente, dependiendo de nuestro contexto, de nuestro calendario cívico escolar, podamos incluir también personajes o situaciones propias de nuestro país donde vamos a compartir nuestra cultura, hablar de los héroes, ¿no? O de las batallas, combates que hemos tenido a lo largo de nuestra formación como país, ¿no? Y el próximo año el bicentenario de que somos peruanos, ¿no? Y este desarrollo de las competencias, estas orientaciones para desarrollar las competencias comunicativas son estas, ¿no? Generar situaciones comunicativas auténticas, variadas, significativas, que consideren al estudiante como un sujeto activo, ¿no? Que es una persona que aprende, pero que también tiene intereses, ¿no? No lo subyuguemos imponiéndole solamente lo que nosotros creemos que ellos deben de aprender. Dejemos espacios donde ellos puedan también tener la libertad de escoger una actividad, el poder, el escoger como este niño escogió su tema de los dinosaurios. Dejémosles también esas oportunidades. O de repente demos un rango donde ellos puedan sentir que tienen una cierta libertad para poder desarrollar estas competencias comunicativas y participar, ¿no? Para que puedan poner interés, porque si los chicos no ponen interés, no vamos a lograr nada. Convertir el aula en un ambiente letrado. ¿Qué quiere decir esto? Que puedas encontrar qué leer en el aula. Un periódico mural, si son niños más grandecitos, si son niños que están en primer, segundo grado, donde están todavía terminando de adquirir el aprendizaje de la lectura, de repente en papelógrafos, pequeñas lecturas, poesías, trabalenguas, rimas, que ellos puedan levantar. O sea, no solamente en la biblioteca escolar tiene que existir solamente textos, también pueden ser textos escritos por ellos o los que se han ido trabajando en la clase y tú los pones ahí como material para que los niños vuelvan a recrear, ¿no? A recrear, vuelvan a utilizarlos. Yo cuando estaba en inicial de 5 años hacía eso, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando empezábamos a trabajar con las vocales y la combinación con las 4 consonantes con las que trabajamos en todo el año, se iban creando oraciones, habían de repente eh, pequeños textos donde ellos se identificaban palabras conocidas, ¿no? Entonces iban y señalaban de repente mamá, papá, mía, miemo,
puma, no sé, dentro de la historia del texto, y entonces ellos iban identificando. Y eso, después que terminaba de usarse ese papelógrafo, estaba al alcance y al uso de los niños, y los niños lo cuidaban, hasta fin de año les quedaba, y tenían todo ese siempre, el volverlo a repasar de una manera voluntaria y libre, ¿no? Entonces no es que, a ver, todos a leer acá, no, sino que era voluntario y libre, y de repente por ahí se olvidaba, mira, acá qué cosa decía, ahí dice puma, claro, puma, ¿no? Y entonces iban y repasaban, porque eso es lo que es crear el ambiente propicio, es darle la oportunidad que el niño pueda volver a utilizar eso que aprendió, eso que disfrutó. De repente tu clase fue excelente, utiliza ese papelógrafo o hazlo más pequeño en hojas donde lo puedas poner dentro de la biblioteca para que ellos los vuelvan a utilizar varias veces. Entonces, eso es generar un ambiente favorable, ¿no? Esto es también el propiciar justamente que los niños también puedan eh, volver, ¿no? A leer, narrar, solicitar, contarte el cuento, de repente ellos te van a contar la historia, ¿no? Y acá nos dice promover que los estudiantes vivencien los usos y posibilidades del lenguaje, narrar, solicitar, informar, exponer, entre otras, para interactuar con otras personas. El ambiente letrado es ese que les dije. De repente palabras que nosotros queremos que los chicos puedan relacionar con los objetos, le ponemos sus letreritos, o el periódico mural, o una pequeña, una oración de la semana, o una poesía, o algo para memorizar, pero ahí vamos poniendo de repente un refrán, una adivinanza, algo que los niños los haga leer, pero también les va enriqueciendo y ellos van a entender. Los refranes son un buen elemento también que ayuda a que los niños les lean, ¿no? Porque siempre tienen como que ese juego de palabras que hacen que sea gracioso, ¿no? Mi mamá era la de refranes todo el tiempo, yo hasta ahora me acuerdo de todos los refranes que ella nos decía. Mis hermanos no se acuerdan, pero yo sí me acuerdo de los refranes, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando yo quería dejar el trabajo para más tarde, y decía, ay, primero voy a descansar y después voy a hacer. No, mi mamá me decía, primero el deber, después el placer. Y yo decía, ay, del deber. Y el deber fue algo que se me quedó siempre metido en la cabeza. Primero, hacer lo que es primero y lo otro después, ¿no? Entonces, eso me ayudó a ser responsable. Y el juego de los refranes siempre es interesante, ¿no? De repente un párrafo de un texto literario, de una obra, un párrafo interesante, ¿no? Donde los niños lo puedan leer y te puedan preguntar, ¿y esto qué cosa es? ¿Y de dónde es? Y le expliques tú la obra. Y de repente ahí, yo quisiera leer eso. Bueno, lo consigues o les sugieres a los padres, ¿no? Es como que utilizar nuestra aula como un instrumento para, para cautivar y de alguna manera aprovechar de esa curiosidad que tienen los niños por aprender y ponerles ahí el pedacito de pan para que ellos entren en eso que nosotros estamos queriendo lograr, ¿no? Que es ese desarrollo de la competencia comunicativa, que no solamente es plan lector. Ahora, disponer en la escuela y en el aula una diversidad de textos completos, como ya les decía, ¿no? De hacer una pequeña mini biblioteca, que de repente al final de año se le puede decir, bueno, ya cada uno se lleva su libro, ¿no? Para que no haya ningún problema y que para el próximo año no van a usar el mismo libro, tienen que buscarse otro, porque si no, ya no les va a gustar. ¿No? Promover la reflexión sobre el lenguaje como un proceso necesario que permita a los estudiantes apropiarse y consolidar el aprendizaje de la oralidad, la lectura y la escritura. Que puedas, por ejemplo, un pedazo, un poema, ¿no? Dependiendo de la edad de los chicos, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, si pusiéramos, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, ¿no? ¿Y eso qué? ¿Por qué? ¿Qué significa? Y ahí le puedes tú contar de qué se trata, ¿no? ¿De dónde salió esas palabras? ¿Por qué salieron esas palabras? ¿En qué situación? ¿Qué cosa estaba atravesando el autor cuando escribió lo que escribió?
Puedes poner las décimas de Nicomedes, ¿no? A cocachos aprendí. A cocachos. Ay, no, a mí me toca si te denuncio, ¿no? Pero era otra época. ¿Y cómo aprendía o qué les pasaba a los niños en esa época? Y te va a abrir el camino no solamente para hablar de la décima como un recurso literario, sino también la situación de que vivían los niños de la época de Nicomedes cuando era niño. ¿No? ¿Qué ocurría con los niños? Y no solamente los niños en sí como niños, porque en esa época había mucha diferencia en los niños negros, los niños cholitos, los niños blanquitos y los mestizos. Y podrías incluir en tu explicación, esto ocurría, mira, esto pasaba, así era la realidad y esto. Y entonces ya no es solamente un texto literario, ¿te das cuenta? Se convierte en un elemento que te va a llevar a épocas, a contextos socioculturales, a diferentes soportes y formatos, incluyendo, puedes llevar hasta un audiovisual donde puedas presentar a Nicomedes Santa Cruz, ¿no? Y que ellos conozcan a Nicomedes Santa Cruz, canciones de Chabuca Granda, ¿no? De repente, escritas, ¿no? Por una vereda viene cabalgando José Antonio, ¿no? Que viene desde Barranco a ver la flor de Amancaes. ¿Qué cosa significa eso? El berebere criollo. ¿Qué es un berebere? ¿No? ¿Qué significa eso? Que antes la gente se ponía poncho de lino. ¿Qué cosa es, no? Y entonces te remontas a esa realidad. Y aprovechando justamente párrafos, pedazos, porciones de textos literarios que te van a permitir llevar a tus niños a un tiempo histórico, cultural, social diferente del que ellos viven. O de repente podemos hacer la comparación, cómo es nuestro medio socioeconómico, cultural de ahora y cómo fue el de Chabuca o el de Nicomedes o el de César Vallejo. Podemos hacer esas comparaciones aprovechando solamente la literatura y te das cuenta que la literatura no solamente es aprender a leer y escribir, producir textos y escribir textos, ¿no? O comprender textos y escribir textos, no solamente es eso. Entonces es parte, por eso es que nos dice que es parte de nuestra, no es un elemento que utilizas como una estrategia, sino es parte del trabajo educativo. Podemos organizar actividades que integren las competencias comunicativas, los diversos lenguajes artísticos, gráficos, plásticos, música, danza, teatro, cine, y las tecnologías de la información. Por ejemplo, buscar en internet, a ver, buscan en internet quién fue Chabuca Granda, a ver alguna imagen. En el teatro, la señora, había una artista muy antigua que era de los teatros, era Elvira Villar, Pepe, no me acuerdo bien, pero era Lola Vilar, era una señora del teatro y hace mucho tiempo que falleció, ¿no? Pero Osvaldo Catone, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? De repente fragmentos de sus obras de teatro deben haber en internet y poderlas conversar, ¿no? Poderlas conversar y abrir el conocimiento y las oportunidades culturales de nuestros niños. De repente un paseíto por Barranco también, y ahí aprovechar el lugar para poder explicar a nuestros niños diferentes cosas. Acá, ¿qué considerar en el nivel de primaria, en el tercer ciclo de primaria? Por ejemplo, si yo quiero trabajar literatura, la competencia comunicativa con mis niños de primer y segundo grado, ¿no? Este tercer ciclo los estudiantes se apropian del sistema de escritura, para ello transitan por diferentes niveles de escritura hasta ser alfabéticos. Esto significa que pueden leer y escribir con autonomía. A partir de sus múltiples experiencias con el mundo letrado, afiches, avisos, revistas, etc., y a partir de la mediación del docente, los estudiantes construirán un conjunto de ideas sobre cómo es y cómo funciona el sistema de escritura. En este periodo es de vital importancia que los estudiantes interactúen con diversos textos orales y escritos, en variadas situaciones comunicativas y con múltiples propósitos. Los estudiantes
deben vincularse con los textos que circulan socialmente en su medio, sin perder de vista los llamados textos literarios lúdicos o juegos verbales, de las rimas, adivinanzas, trabalenguas, entre otros, pues son algunos de los que más interés despiertan en ellos. Y saben una cosa, para el ser humano, y ustedes de repente, si se recuerdan, se van a haber dado cuenta que más fácil es aprender a leer que a escribir. Porque aprender a leer es más sencillo en el sentido de la interpretación de los códigos, y yo puedo leer porque en todas partes encuentro dónde leer algo. Pero lo que es un poquito más complejo y demanda de más esfuerzo es la escritura, porque la escritura no solamente va a intervenir mi pensamiento, traducir mis ideas en los códigos que representan esas palabras que yo quiero expresar, que quiero escribir para expresar toda una idea, sino también es la coordinación de mis ojos, de mi brazo, la independización de mi hombro, de mi codo, de mi muñeca, el uso del lápiz y todo esto de acá que a veces genera mucha tensión. Los niños le agarran un fastidio a la escritura porque a veces los presionamos, escribe, apúrate, y no nos damos cuenta que cuando ellos presionan de manera fuerte el lápiz, que tú ves que marca hasta la siguiente hoja, eso también les causa dolor, ¿no? Entonces ellos se cansan. Entonces hay que enseñarles a relajar sus manitos, sus bracitos, para que ellos puedan tener la adquisición de la escritura. No porque no es porque no puedan interpretar sus pensamientos y traducirlos en los códigos verbales, pero demanda más trabajo. Por eso más fácil es que el niño lea, y entonces hay que aprovechar eso. Yo parto de eso, de que el niño aprende más rápido a leer y entonces engancharlos con textos, con cosas bonitas, divertidas. Se salió Miss. ¿Qué pasó? Estoy hasta en mute, y ya está. Se fue sola la señal. Voy a tratar de avanzar pronto para no tener mayores problemas, ¿ya? Sí, solito se salió. Me botó el Zoom. Bueno, compartiré nuevamente la pantalla. Estábamos aquí. Entonces hay que aprovechar, como les decía, que lo primero que van a aprender los niños es a leer y proporcionarles el material y incentivarles. A ver, ahora tú que has leído esto, escribe una oración o escribe qué sentiste, cosas así que los motivemos a escribir. Porque si los ponemos a escribir, mi mamá me ama, mi mamá me mima, mi mamá me ama, mi mamá me mima, de repente, a veces ni siquiera saben qué significa, ¿no? Mediante el juego también pueden aprender, Miss. Exactamente, o sea, hacerlo diferente, ¿no? Que sea llamativo, y entonces el que si les duele, les cansa, les va a preocupar menos, ¿no? Pero de todas maneras nosotros considerar eso para hacerles cada cierto momento sus ejercicios, para que ellos puedan aprender estos ejercicios, sobre todo para mover los hombros, los codos, las muñecas, porque eso es lo que ellos tienen que aprender a relajar, para que puedan escribir y no les cause dolor. Ahora, en el nivel primaria, en el cuarto y quinto ciclo, ¿no? Ellos, ya que son más grandecitos, ya tienen otro tipo de experiencias, otro tipo de situaciones que son un poco más desafiantes, ya han adquirido la lectura, ya han adquirido la escritura, pero no sabemos cómo la han adquirido y cuál es el contexto en que lo han adquirido. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr que esa lectura sea algo que ellos gusten de leer, ¿no? Que gusten de producir, ¿no? No solamente acuérdense que la competencia comunicativa no es solamente es leer, escribir, sino también es la oralidad, es saber escuchar y saber hablar, ¿no? Intervenir. De repente, acá vemos una imagen de un debate, ¿no? Y podemos dejar trabajos en los que leen un mismo texto y vamos a partir el grupo en dos, el aula en dos, y ellos están en favor, ellos están en contra, y entonces empiezan a defender y de repente por turnos, no lo sé, o por equipos, y ellos empiezan a hablar y hay que saber escuchar
para poder responder, porque a veces nosotros queremos responder y no sabemos ni qué nos han preguntado. Entonces, son estrategias que podemos emplear, ¿no? El debate, cuando ponemos a dos equipos frente a frente es el debate controversial. Utilizar otro tipo de técnicas, no solamente las que utilizaron con nosotros, emplear otro tipo de estrategias para lograr el mismo objetivo, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, estos libros gigantes, libros interactivos que han hecho los niños, pueden crear ellos sus propias historias. Pueden inventar sus propios textos dependiendo de repente le damos ciertos elementos. Vas a crear una historia donde hayan estos personajes, donde que en este tiempo, en este lugar, y nos vamos a sorprender con las creaciones que pueden hacer los niños de manera individual como en manera grupal, ¿no? Y ustedes acá tienen, ¿no? Por ejemplo, acá dice, en este nivel, los estudiantes leen diversos tipos de textos como cuentos fantásticos, relatos tradicionales, canciones, fábulas, libro álbum, mitos y leyendas locales, cómics, instructivos, diversos, marionetas, poemas, obras de teatro, afiche, publicidad, datos, gráficos y cuadros comparativos, infografías, esquemas, entre otros. O sea, todo esto de aquí nosotros podemos utilizarlo para desarrollar esa competencia comunicativa, ¿no? Y es importante brindarle en el aula las oportunidades para que ellos puedan proponer situaciones donde los estudiantes usen el lenguaje para comunicarse con sus propósitos claros en situaciones reales y en contextos de uso social. O sea, acuérdense que nosotros diseñamos espacios de aprendizaje. Eso es lo que debemos de tener siempre presente. Significa que la palabra de facilitador de aprendizaje que muchas veces escuchamos y que ya las hemos escuchado tantas veces, no es hacer fácil el aprender, no se trata de hacer fácil las cosas, sino que les demos la oportunidad, diseñemos el ambiente, preparemos el escenario para que ellos puedan actuar, para que ellos sean los protagonistas, para que ellos sean las estrellas. Y nosotros ahí, de repente, como aquel que le lee el libreto al que está en la obra de teatro, si se olvida, que tiene un nombre que no recuerdo, eh, estemos ahí, ¿no? Monitoreando su trabajo, a ver, y de repente preguntándoles para poder ver si los podemos ayudar, ¿no? Impulsar lo que ellos están haciendo, porque a veces son inseguros y están haciendo una cosa genial, pero tienen miedo, ¿no? Pero animarlos, o de repente una sugerencia, mira, eso está una excelente idea, pero ¿qué te parece si esto más también lo agregas? Y ya sería fantástico, ¿no? Y motivarlos, ¿no? Para que nuestros niños puedan desarrollar sus talentos. Por ejemplo, acá esta niña, miren este cuento, esto de acá se llama Lab Book, ¿no? Donde tú vas a encontrar en cada cara, como que fuera un tríptico grande, cada pedacito, si tú puedes interactuar ahí, ¿no? Entonces vamos a continuar. Hay un video que me gustaría que lo vean por razones obvias, ya ustedes se dan cuenta que no lo voy a poder pasar yo, pero véanlo, por favor. Ay, ¿qué pasó acá? Se me fue acá está. Se me fue el PPT. Bueno, dinámica para crear cuentos. Yo me inscribí en un cursito online que era de literatura infantil justamente para la creación de cuentos, para que uno escriba. Y creo que se los compartí, ¿no? De los dados, ¿no? Un dado de personajes, un dado de lugares y otro de situaciones. Los dados tienen 6 lados, ¿no? Entonces ahí dibujabas, ponías nombres y tirabas los dados. Y de repente un marciano en la luna, en el siglo XXI, ¿no? Épocas. Sí, sí, sí les compartí. Entonces, este es un buen recurso para la creación de cuentos, porque los chicos dicen, no, que no se ponen de acuerdo, ¿no? Sobre todo cuando son en equipo, no se ponen de acuerdo, entonces esos dados les ayudan y todos tienen que trabajar con lo que les salió, lo que les tocó, ¿no? Entonces, tenemos dinámica para escribir cuentos, un día con mi mascota, la dinámica empieza con ejercicios de calentamiento para crear, se colocan en círculos y la maestra empieza diciendo, me voy de viaje y en mi maleta llevo cosas que empiezan con A, ¿no? Y de repente por ahí empiezan los chicos a decir y ya por ahí puede ser el inicio de una historia, ¿no? Desarrollar en ellos abrirles conexiones
con experiencias previas y la creatividad va a salir, ¿no? De ahí, a continuación, se les presenta 5 animalitos salvajes, a los cuales adoptarán como mascota, dialogan sobre cada uno de estos animalitos, qué nombre les pondrían, dónde vivirán, qué cosas les agradaría, qué les disgustaría, y finalmente escriben un cuento inspirado en los animalitos que adoptaron como mascota, ¿no? Esta es una estrategia distinta a la que yo les conté, ¿no? Pero es una estrategia, y acá justamente es incentivar a la producción, crear cuentos, ¿no? La estructura de un cuento tiene una estructura. La introducción, inicio, planteamiento de la historia, el desarrollo nudo, ¿no? Donde se genera toda la trama y donde se genera la preocupación y, ¿y ahora qué le pasa, no? Y el desenlace final, donde se resuelve. Entonces, esto trabajarlo, ¿no? Esta estructura del cuento, ¿no? Y los cuentos empiezan por lo general, había una vez, una mañana, eras una vez, un día, ¿no? Y de repente, ¿por qué no plantearles otras formas que ellos creen, otras diferentes, ¿no? ¿De qué otra forma podríamos empezar un cuento? ¿No? ¿Y cómo podríamos plantear el desarrollo del nudo o del desarrollo, ¿no? De repente, entonces, luego, ¿qué otra otra palabra de enlace podríamos utilizar para pasar a este desarrollo? Y finalmente, ¿qué otra palabra podríamos utilizar para el final, ¿no? Finalmente, al final, al fin. Y ¿saben lo que escuché el otro día? Colorado, colorín, este cuento llegó a su fin. Que me pareció más gracioso que colorín colorado, que ya muchas veces lo había escuchado, ¿no? Entonces podemos inventar nosotras, ¿no? Y acá vemos cuentos, también estrategias, diferentes estrategias, ¿no? Acá tienes qué voy a escribir, por qué voy a escribir, qué hará, qué pasará o qué hará el personaje, y acá, ¿no? Los resultados. Y esto ayuda a que el niño organice sus pensamientos, organice sus ideas. Y este de acá también, planifico mi cuento igual, y acá ya vemos el cuento escrito por los niños. Ahora, eso es a pasar en limpio. Y miren, acá qué bonito, ¿no? Porque ya lo pasa en limpio, todavía no solamente es el cuento, sino tiene sus imágenes, como un cuento, su parte de texto con sus imágenes, representaciones. Acá también, miren qué bonito el trabajo de los niños. Quiero ver si yo lo tengo acá en la mano. Creo que no lo tengo acá en la mano. No, la próxima clase les voy a enseñar uno que me trabajaron mis niños, pero como todos lo habían trabajado y nadie se lo podía quedar, me lo quedé yo. Y ya pasaron, a ver, como 15 años que tengo ese cuento, ¿no? Pero se los voy a enseñar muy bonito. Yo les leí poemas, les leí diferentes tipos de poemas y ellos se inspiraron. Ellos empezaron a dibujar sobre el poema, sobre la rima, y eso lo compilé y hicimos un libro de cuentos que estuvo todo el año con ellos en su biblioteca escolar. Ahora, esta es la actividad, miren. Ya llegamos al fin. La tarea es sencilla, no es una tarea pesada. Es crear un cuento o fábula corta, considera la estructura inicio, nudo, final, presenta tu producción de una forma creativa, sube tu trabajo al aula virtual. En el aula virtual, ustedes, a ver, ¿dónde está? Acá, no, acá está. ¿Ven el aula virtual? ¿Pueden ver el aula virtual, chicos? Omar, ¿puedes ver el aula virtual? ¿Sí? Ya, gracias. Mira, esta es de la niña que les decía que... Sí se puede ver, Miss. Ya, Sí, Miss. gracias. Esta es la niña que les comenté temprano, que es la niña que narra su experiencia con la literatura, lo que la literatura ha hecho en ella a su corta edad. Y esta jovencita, que es una psicóloga,
ella ganó uno de los premios, si no me equivoco, de Alfaguara o uno de los de una de las editoriales, creo que era de Santillana, por eso creo que es Alfaguara. Ella ganó cuando era niña, que ahí va a mostrar en su presentación fotos, pero ella comenta cómo fue su experiencia que la animó a escribir y cómo ella usa los cuentos en sus terapias. O sea, ella no es literata, no está en el campo de la educación, pero sin embargo los cuentos para ella son un elemento, una herramienta que ayuda a los niños a expresarse, ¿no? A comunicar. Su experiencia fue porque la abuelita le contó un cuento, le hizo una historia para que ella pudiera entender que su abuelita tenía cáncer y su abuelita iba a morir. Entonces la abuelita hizo un cuento para que ella pueda entender esa situación y la acompañó en su premiación, ¿no? La abuelita fue una persona significativa. Es bonita la historia. Y acá ustedes van a encontrar un texto que es una lectura chica, no es de muchas hojas. Y acá ustedes van a hacer un resumen, lo que han comprendido, porque lo que me interesa es saber qué entendieron de esa lectura. No es que me pongan pedazos de lectura y cumplamos la tarea, porque las lecturas tienen la intención de ir formándonos a nosotros, de hacer un cambio en nuestras vidas, en nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver nuestra profesión, nuestra carrera. Y en este vínculo de la tarea haces tu comprensión de la lectura y también tu cuento corto, ¿no? No necesitas hacer un cuento largo, pero si puedes ilustrarlo sería bonito, ¿no? Un cuento donde se pueda ver justamente esas tres partes, ¿no? La presentación, el nudo y el desenlace. ¿Ya? Y el foro, que vamos a participar en el foro justamente de la experiencia de estas chicas. ¿Qué cosa les pareció la experiencia de estas chicas? Ya, este foro va a estar abierto hasta el 6 de junio, hasta las 11 de la noche. Tómenlo en cuenta, por favor. ¿Ya? Tienen tiempo para poder participar. Los videos no son largos, así que los van a poder ver pronto y participen del foro. Y la lectura y el cuento es todavía para la próxima semana. ¿Ya? Entonces yo les sugiero que empiecen con el foro, viendo los videos, escriban, comenten lo que ha escrito otro compañero, aporten también. Y después vayan trabajando con la lectura y el cuentito que tienen que hacer. No es un cuento largo, es un cuento corto, simplemente quiero ver las partes y cómo ustedes han enlazado. Traten de usar palabras más novedosas de que había una vez, o entonces pasó y finalmente, ¿no? Algo más novedoso, de repente por ahí encontramos otras ideas, los desafíos. Entonces, chicos, eso es lo que vamos a trabajar en esta semana. Mil disculpas por el internet, voy a ver cómo lo soluciono, no quiero tener este problema más, voy a ver si esto ya lo podemos solucionar en este fin de semana y, y continuar. De repente por ahí vi una pregunta sobre la ERP, yo todavía no he terminado. Yo he ido subiendo notas y por alguna razón hay espacios que han quedado en blanco que sí llené, pero no sé por qué no se registraron. No solamente en el curso de ustedes, sino en los otros cursos que enseño. He pedido que me abran el RP porque está cerrada. Yo pongo para entrar y no me permite. Entonces ya hablé con mis autoridades y ellos me van a avisar cuándo van a abrir el RP. ¿Ya? Entonces cuando eso está, ustedes lo van a ver. Pero no se preocupen, no se angustien, pero lo que sí les pido que de aquí en adelante trabajemos en la plataforma. No no me envían al correo porque se satura el correo y otra vez me vuelve a llegar, porque yo les respondo, el correo no llega porque no sé qué ocurre, no les puedo responder al parecer, y después me vuelve a llegar el correo y me lleno la bandeja de correos que estoy revisando nuevamente porque me manda directo a la tarea o si es que ustedes han hecho en la plataforma algo, yo lo tengo que ver ahí. Yo voy a entrar a la plataforma, pero el correo no, de preferencia no lo usen, no me es muy factible, me complica mucho y en la plataforma va a quedar evidencia de su trabajo. ¿Ya? El lugar más seguro para ustedes es la plataforma. Si en el caso se atrasaran de las tareas, voy a abrir en la semana 16 una opción que va a decir tareas atrasadas para que ahí completes todas las tareas que tengas pendientes, pero tu responsabilidad es ver que tú tengas tus tareas completas.
No me preguntes, Miss, ¿qué tarea me falta? No, ustedes saben qué les falta. Si tú me preguntas, eso significa que yo tengo que entrar y revisar qué te falta a ti, pero lo más fácil es que tú entres y revises, ¿no? Si hiciste la tarea o no, y es parte de tu responsabilidad. Entonces les voy a pedir que así lo hagan para podernos entender bien y no tener dificultades, porque ya la próxima vez que estemos en esta situación de calificaciones ya va a ser el final de ciclo, así que todavía va a ser mucho más estresante, ¿ya? Entonces no se atrasen, traten de hacer a tiempo sus cosas. ¿Sí? ¿Escucho? Y el foro, mi sugerencia es que lo trabajen hoy día mismo, vean los 2 videos, Ok. participen. Sí, Sí. escucho. Miss, Miss, una consulta. ay, Entonces todavía no ha subido la nota parcial, ¿verdad? Porque como me fijé en el RP, tenía todas sus notas en su curso, solamente que en el parcial decía 0,0. Claro, no he subido las notas, no se asusten, sino Ah, que ya, Miss. sí, yo, Muchas gracias, Miss. ya hijos, lo que pasa es de que nos agarró esta situación y no tuvimos la capacitación del uso del RP. Yo estuve en todas las capacitaciones, pero justo en la del RP no llegué después, porque yo fui los 2 días seguidos. Un día empezaron con la plataforma, la Moodle, y al final la RP, y al día siguiente hicieron al revés. Y yo me confié y no llegué a estar en la capacitación de la RP. Ahora, si ustedes me dicen que tienen sus notas completas, verifiquen, porque cuando les he pedido, envíenme los materiales que dice que me han enviado al correo, Miss, reenvíenmelo, no hay material. Sí, te escucho, Rosaura. Miss, Misita, usted dijo que, o le escuché mal, que va a abrir la semana 16 para colocar las tareas que tengamos pendientes por ahí. Sí, pero de esta semana 9 en adelante, porque las anteriores ya no las puedo ingresar, ¿ah? Ah, no, claro. Ajá. De la segunda etapa, ¿no, Miss? Claro, de Claro. la segunda etapa. Ah, ok, ok. La idea es de que no sea Miss, necesario, ¿no? Sí, dime. No, claro, la idea es no atrasar, pero por si Ajá. acasito nada más, ¿no? Exactamente, exactamente. Miss, consulta, la tarea de la semana 8, si bien es cierto, es hasta hoy día 11 de la noche, que tenemos opción Ujú. para subirla. Y dígame, si yo la subo 11:30, aún me va a aceptar, pero va a salir como tarea atrasada, ¿cierto? Mira, si sale atrasada, yo no lo veo. O No, ya hasta, no. No, hasta la medianoche era. no, no es hasta la medianoche, es hasta las 11. Porque ya están programadas. Ah, Mira, la del, 11. sí, Ay, sí, sí. Ya, entonces, si no las tuviste, tendrías que esperar hasta la semana 16, pero trata de hacerlo mejor hoy día. Ya, voy a ver si es que lo puedo mover, pero la verdad que no creo, porque era todavía más temprano. Yo ya la he aplazado hasta las 11. Ya, les puse la hora. yo En pensé que todo eso caso, sí, les voy a dejar para que ustedes vayan avanzando entonces. ¿Ya? no lo puede Está, está aplazar hasta hoy, Sí, hasta hoy día. hasta la hasta las medianoche. 12 en punto. 11. Miss, no está hasta las 12, está hasta las 11. Sí, 11 he dicho, sí, 11. O bueno, Sí. 11. Sí. Ahorita son Ay, 8:30. Está Miss, ¿lo hasta puede las poner hasta 12, las Miss. 12? Y es que Yo he No, visto, hasta yo he las visto, 11. yo he visto hasta las 12, hasta las 00 horas. sí, así dice. No. No, está modificado, ya lo modificaron. Ah, lo he Está, si no se modificado. Por confundan, favor, no. porque no era así. Yo le he ampliado hoy día hasta las 11, porque era menos horas. La plataforma tiene Sí, las faltan 2 horas 24 horas. y media para que se cierre la tarea. Ujú. No les prometo si es que me da el acceso de cambiar o no, pero intentaré. Pero mejor ya vayan enfocándose en avanzarlo. ¿Ya? Voy a intentar cambiarlo hasta las 12, pero ya más no lo voy a poder hacer. Y no se dejen, porque esta tarea se las he dejado ya después del examen.
no, ya no tenían exámenes para decir que estaba abrumando, ¿no? No dejen para después, porque cuando ustedes dejan para después se van a meter en muchos problemas. A mí me ha pasado así. Cuando digo, después lo hago, y después todo me falla. Todo me falla. Y entonces el tiempo que debería de tener a mi favor lo tengo en contra. Yo les digo como amiga para que ustedes también lo consideren y no se vean envueltos en una situación así, porque después nos estresamos, pues. Termino la sesión entonces para que puedan avanzar y yo voy a tratar de ponerlo hasta las 12. ¿Ya? Conclúyanlo con tranquilidad. No se atrasen en sus tareas y disfrutemos. Disculpe. Dime. Miss, Te escucho, hija. Miss, disculpe. En la creación del cuento corto, ¿dónde la vamos a subir? La de hoy día. La creación del cuento, acá justo Sí, con lo que la tarea, la creación sí, del cuento corto. está con tarea de lectura y creación de un cuento corto. En tu mismo enlace puedes subir varios archivos. Le pones uno, lectura, y de repente el otro archivo, el cuento. Puedes enviar 2 archivos, 3 archivos. ¿Ya? Entonces, en ese mismo enlace, ahí lo voy a ver. Miss, porque cuando yo le doy clic a la lectura, Miss, cuando yo le doy clic a la lectura, me sale el PDF, pero no me sale para subir la tarea. Sí, Miss, es cierto, a mí también. Miss, a mí también ¿sí? me sale igual, no me sale A ver, para a ver, a subir. No puede subir. A ver, Solo sale la lectura. déjame ver. Solo se puede descargar la lectura, pero no hay espacio para subir las tareas. Ya, entonces eso lo corrijo, como que corrijo la nota, ¿ya? Me voy a fijar porque ahorita no sé por qué no lo puedo abrir, debe ser por lo que estoy acá en la... Ah, no, acá está. Ya, sí, parece que he puesto la palabra tarea, pero no he puesto el icono tarea. Ahora lo voy a hacer, ¿ya? Para que ustedes puedan trabajar tranquilas. Entonces, chicos, nos encontramos la próxima semana. Cuídense, por favor. Gracias por avisarme de ese detalle, si no íbamos a tener un serio problema. Y cuídense, por favor, no se expongan, cuiden su No se salud. olvide de apuntarlo, por Sí, ahora voy a hacer las 2 cosas. las 12, por familia. Ya, voy a hacer las 2 cosas, la tarea y justo esa Gracias. modificación. Ya, cuídense, Gracias, por Miss. favor, no de qué. Que vaya bien. Gracias. Cuídense, su Igualmente. alcoholcito, su mascarilla, por favor. Hay que exagerar, hay que exagerar, de verdad. Sí, Gracias, Miss. no es Gracias, exagerar, es cuídense. que exageremos en nuestro favor. Ya, cuídense mucho. A ver, acá que el chat creo que... ya, gracias, muchas gracias. Yo también les pido que se cuiden. Hasta la próxima clase, Ronald. Nos vemos, chicas y chicos. Cuídense. Nos vemos en no. Gracias. Miss, ¿sí tomó lista? Sí, Quiroz, estaba yo presente, Miss. me parece Solo que, que... a ver, por favor, lo que pasa es que en ese lapso que estábamos... A ver. No, lo que pasa es que iba a ver justo acá. No te preocupes porque voy a ver en la plataforma. Ya sé cómo ver los asistentes. Porque como Ya, teníamos Miss. problemas con la conexión, pero igual, no Ya, te Miss. preocupes. Este curso, por lo Ya, Miss, general, muy amable, todos gracias. están. Cuídense mucho, ¿ya? Nos vemos. Ya, Miss. Vemos, mi chaco. Cuídese, Miss, no de más. Gracias. Sí, Cora estuvo, no te preocupes.